tema del día. Samantha Hernández Anaya, te damos la bienvenida. Gracias por esperarnos para que hablemos de economía. Y ayer, bueno, yo no sé si llamarlo informe, tal vez un mensaje de los muchos que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador cómodamente desde el Palacio Nacional, donde nadie le va a interrumpir y nadie le va a decir que lo que dice es cierto o es falso. Pero mi querida Samantha, lo que escuchamos ayer respecto a la política económica del gobierno federal en cuanto al combate a la inflación, en cuanto a los resultados respecto al mejoramiento en las condiciones de vida de los mexicanos, por acá la producción dice que todo esto que vimos ayer lo podríamos calificar como la feria de los otros datos. Para ti, mi estimada Samantha, suenan más a fantasías. Buenos días. Buenos días. Pues sí, suenan realmente a otros datos y como bien comentas, pareciera que desde una burbuja muy diferente a la que vivimos todos día a día, ¿no? O sea, una de las cosas que más me llamó la atención fue que recalcaba, incluso diciendo que tenía cartas de su amigo, el presidente de Estados Unidos, de que México era un país seguro para invertir cuando pues tenemos varios temas de inversionistas que se están fugando de México, de mucho capital que se está yendo, porque al final del día, pues como lo hemos hablado, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y de hecho el mismo gobierno pues incumple pues los mismos tratos que tenía. También pues estamos hablando de que supuestamente en la austeridad su gobierno ha ahorrado 300,000 millones de pesos, pero también tenemos por otro lado que esta misma semana pues hay gente cerrando calles porque no hay medicinas, porque no se Ujú. está reinvirtiendo realmente, ¿no? Y también tenemos la noticia que ya habíamos anticipado de que Dos Bocas nos va a salir más caro de lo que pensábamos. Efectivamente. Dos Bocas nos va a salir muchísimo más cara de lo que pensábamos, pero además le estamos quitando dinero a otros rubros como la salud y la educación, de lo cual pues el presidente por supuesto que no habla, mi estimada Samantha. Y hablaba también defendió mucho el subsidio a las gasolinas. Y habíamos hablado en este programa contigo sobre pues cómo echarle dinero público a el precio de las gasolinas, pues a final de cuentas a quienes beneficia, pues es a los más ricos, a quienes utilizan más el coche y pues por supuesto tienen modelos mucho más grandes que consumen muchos más litros. En realidad esto, ¿cuánto tiempo se podrá sostener más, mi estimada Samantha, para que entonces los niveles inflacionarios pues no exploten? Pues sí, o sea, una de las cosas que él dijo fue que sin estos subsidios nuestra inflación habría aumentado hasta un 14%, pero vamos a ser completamente realistas. Uh -huh. Si nos vamos al mercado, ¿realmente es la inflación que nos está manejando el gobierno o es otra inflación la que estamos viviendo, ¿no? Y sí, de cierta manera, pues no es directamente culpa del gobierno actual, sino que tiene que ver pues con razones macroeconómicas a nivel mundial y con la posible recesión, pero también estarle apostando a una energía que ya sabemos que pues en menos de 10 años puede ser obsoleta totalmente, pues tampoco nos está dejando muy bien parados ni estamos preveyendo para un futuro mejor, ¿no? Porque pues también estaba hablando de que había aumentado el salario mínimo a 2,880 pesos, pero pues también de qué te alcanza, si tú sales con una inflación como la actual, realmente te rinden, te dan para tener un estilo de vida básico, pues sano, o sea, que no tengas que estarte mal pasando. No, no, realmente con 2,880 pesos al mes, mi estimada Samantha, seguramente pasarás hambre. Claro, o sea, Seguramente. imagínate, y si es el único sostén de una familia de más de tres dígitos, ¿qué hacemos? Otra característica del presidente López Obrador en su discurso y que ayer en este mensaje, entre comillas, cuarto informe de gobierno, era sobre la calidad de vida de los mexicanos, aunque no tiene datos precisos, ahí sí ni siquiera tiene otros, ni siquiera tiene tampoco precisos, para que con estos números pueda decir tantas personas salieron de la pobreza, tantas personas ahora tienen empleo, tantas personas más han dejado decibeles de pobreza extrema, en fin, bueno, creo que ya estoy repitiendo, pero en este sentido, Samantha, lo único que escuchamos son como que buenas razones, buenas intenciones, parecería más un propósito de tipo propagandístico, electoral, que realmente
tener pues ahora sí que los pelos de la burra en la mano y decir, a mí nadie me miente porque aquí yo les puedo presentar estos números, que les puedo poner nombre, y los puedo situar en el tiempo y el espacio a estas personas que viven mejor con mi gobierno. No se puede comprobar eso. No, claro, no es un dato que tengamos una base. De hecho, también tenemos que acordarnos que al inicio de su mandato recortó incluso la ayuda que tenía el INEGI, ¿no? Y pues como bien lo mencionas, pareciera que está hablando desde otra perspectiva y otro México, ¿no? Un México muy diferente al que vivimos los demás. Un incremento real en el futuro de los personas que iban a caer en pobreza extrema. Efectivamente, gente que ya está en la pobreza extrema y que tampoco ve mucha esperanza de salir de ella. Samantha, ¿qué pasa en un país cuando un gobierno miente sobre los datos? Cuando un gobierno oculta los datos sobre pobreza, sobre baja en la inversión, sobre inflación. ¿Qué pasa en un país que no tiene certeza sobre lo que está ocurriendo? Pues como lo hemos venido mencionando, los que sufren más obviamente pues van a ser los ciudadanos, ¿no? Porque estaríamos hablando de que normalizaríamos, si no es que ya la tenemos muy normalizada, el ver la pobreza. Entonces Exactamente. diríamos, pues no, porque hay gente que está viviendo bien y también tenemos que darnos cuenta de que de cierta manera existe un enemigo, ¿no? Fragmentó la clase social y entonces siempre pues tendemos a culpar a otras clases sociales y decir, es que la clase aspiracionista nunca está conforme, siempre quieren más. Y pues es ahí donde estamos fallando, ¿no? Porque tan solo te digo, cerca del 40% de la población a nivel nacional ni siquiera tiene cuentas de bancos, no están inscritos como tal al sistema financiero. Entonces eso también los vulnera porque estamos hablando de que hay más problemas sociales como los hemos estado hablando de economías subterráneas, de personas que están ganando menos, de dinero pues que corre en las calles, pero que muchas veces no se tiene la procedencia real, ¿no? Y también estamos hablando de que si no tenemos los blindajes tal cuales y seguimos elevando y elevando tasas de interés de los bancos centrales, pues va a llegar un punto en el que estaríamos hablando muy a futuro, esperemos, de tener una economía como la de Argentina, ¿no? Que ya tienen una inflación del 130% desde hace más de 20 años. Efectivamente, nos hemos salvado en mucho durante estas últimas décadas de la verdad, de la verdadera situación económica de esta Latinoamérica a la que pertenecemos. Realmente los negocios que sostenemos con Norteamérica a través del TMEC, mi estimada Samantha, incluso el presidente ayer lo reconocía, que el TMEC ha ayudado a salir adelante a la economía mexicana, él mismo lo reconoció. Esto nos ha, de alguna u otra forma, aislado de los problemas de Centro y Sudamérica, aunque no distamos mucho de las condiciones económicas de estos países. Creo que somos muy equivalentes, más que a los Estados Unidos. Sin embargo, mi estimada Samantha, aunque el Banco de México también ha negado rotundamente que estemos en recesión, esta recesión económica es muy posible en el corto plazo. Sí, claro, también no nos vamos a engañar. El lunes estaban en las noticias que estamos superando incluso los niveles de remesas. Y Exacto. esto a lo mejor pareciera que es bueno, pero en realidad no, porque quiere decir que mucho de nuestro PIB depende de lo que nos envían, que se está generando en otro país. Y eso no te permite realmente tener un crecimiento, pues, a nivel nación y sostenible. Efectivamente, Rocío. Perdón, efectivamente, perdón, es que estaba leyendo un mensaje, perdóname, No, Samantha, no te y preocupes. estaba leyendo un mensaje de nuestra anterior entrevista. Efectivamente, mi estimada Samantha, lo que nos promete el hecho de que se escondan los datos es que estamos en una crisis económica. Cuando un gobierno esconde los datos o miente sobre ellos, es porque estamos ante una crisis. Y mi querida Samantha, ya la estamos sintiendo. Y aquí estamos contigo cada viernes para que lo estemos revisando, hagamos conciencia de ello y entonces, pues, también como ciudadanos exijamos una mejor conducción de la economía en bien de todas y todos nosotros. Te agradezco mucho, Sammy, que te conectes con nosotros los viernes. ¿Dónde te hallamos para no extrañarte una semana? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Samantha Anaya y ahí, como siempre les he mencionado, les resuelvo cualquier duda y cualquier tema. Recibe un abrazo, muy buen fin de semana. Gracias. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.